Señoras y señores, es momento de conocer más sobre sexualidad, derechos, menstruación y otros temas importantes para nuestras niñas, niños y adolescentes. Es hora de que hablemos sin vergüenza. Muy buenos días con todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del microprograma Hablemos sin vergüenza, que llega gracias a Plan International y Cotex. Mi nombre es Alejandra y es un placer volver a estar con ustedes un nuevo día a través de este programa en donde aprendemos de la mano con las y los mejores especialistas. Hoy les tengo un programa que estoy segura les va a interesar. A lo largo del microprograma hemos desarrollado episodios enteros a hablar sobre los cambios físicos y psicológicos que se dan en la pubertad y adolescencia. También hemos hecho mucho énfasis en el tema de la menstruación, porque sinceramente es un aspecto de la sexualidad que está muy poco abordado. Sin embargo, en el episodio de hoy me gustaría hablar sobre cómo debemos acompañar el proceso de conocimiento de su propia sexualidad con los chicos, es decir, con los hijos varones. Así que vamos a iniciar nuestro bloque de entrevistas junto a Isabel Antón. Ella es psicóloga social e integrante del proyecto Nuevas Reglas. Bienvenida al programa, Isabel, ¿cómo estás? Hola Ale, y buenos días también para la audiencia que nos escucha. Muchas gracias por invitarme a participar de este microprograma Hablemos sin vergüenza. Gracias a ti, Isabel, por aceptar la invitación y por acompañarnos en este nuevo episodio donde hablaremos sobre cómo abordar la sexualidad con los hijos varones. Decíamos al inicio del programa que la sexualidad es parte de la vida de todas las personas sin importar la edad y por lo tanto debe ser hablado con las chicas y chicos. Sí, Ale, es muy importante que podamos compartir información científica y objetiva con nuestros hijos e hijas sobre sexualidad para brindarles así una correcta orientación. En este programa hemos hecho mucho énfasis en lo que significa sexualidad y hemos explicado todas sus dimensiones, porque se piensa erróneamente que la sexualidad es lo mismo que hablar de relaciones sexuales cuando no es así. Igual, no está de más volver a recordarlo, así que por favor, ¿nos podrías explicar brevemente qué abarca la sexualidad? Por supuesto, la sexualidad abarca muchos aspectos profundos de nuestras vidas. El sexo solo es uno de ellos. Las dimensiones de la sexualidad involucran hablar sobre nuestro cuerpo para aprender a amarlo y a respetarlo. Reconocer también nuestras emociones para gestionarlas adecuadamente. Involucra aprender a abordar la afectividad, el enamoramiento y los vínculos con otras personas de manera saludable. Así que todas las personas que nos están escuchando, ya saben que cuando les digan que hablar de sexualidad es lo mismo que hablar de sexo, ustedes saben que no es así. Excelente, Isabel, con esta introducción de lo que significa verdaderamente la sexualidad, entonces me gustaría preguntarte por qué es tan importante que los padres y madres hablen sobre este tema con sus hijos. Bueno, porque la sexualidad es parte de nuestra naturaleza humana. No podemos o no debemos tratar de ocultar algo que está presente en nosotras y nosotros desde que nacemos, y porque no tiene nada de malo normalizar las conversaciones sobre sexualidad a edades tempranas con nuestros hijos. La confianza que les transmitamos hará que puedan preguntarnos cualquier cosa. Si desde pequeños les vamos mostrando rechazo a hablar de ese tema, ya sea con gestos y expresiones, los niños y niñas verán que es algo que no pueden hablar con nosotros, que se debe ocultar, y buscarán resolver esta curiosidad natural con otras personas o incluso con medios como el internet. Y en este proceso de iniciar las conversaciones con nuestros hijos e hijas acerca de la sexualidad, es necesario que los padres y madres sean los primeros en informarse. Ya hemos conversado sobre aspectos de sexualidad en las chicas, pero en esta oportunidad me gustaría preguntarte por los chicos, es decir, por los niños y adolescentes varones. ¿Desde qué edad debemos empezar a hablar de sexualidad con ellos? Me parece fundamental señalar que los chicos, al igual que las chicas, tienen muchas preguntas respecto a su sexualidad. No existe una edad específica para empezar a abordar el tema, ya que, como lo he mencionado, la sexualidad está presente a lo largo de toda nuestra vida. Cuando son niños, empiezan a ser conscientes de su propio cuerpo, se van dando cuenta de que es distinto al de las niñas y de manera natural les surge la curiosidad y el por qué ocurre ello. Podrían preguntarnos por qué existen estas diferencias, entonces nosotros como personas adultas debemos estar preparados para hablar con franqueza, sin avergonzarnos. También quisiera añadir que la sexualidad no solo se reduce a explicar cuestiones biológicas, sino también aspectos emocionales y con valores que fomenten el respeto hacia su propio cuerpo y hacia el de los demás. Bien, Isabel, si bien has mencionado que no existe una edad específica para comenzar a hablar sobre sexualidad,
considero que según la edad de los niños podemos ir conversando poco a poco sobre los aspectos de ella. ¿Es correcto esto? Sí, Ale, es cierto. Los aspectos de la sexualidad deben abordarse teniendo en cuenta la edad de los niños y su madurez física y psicológica. Hace un momento mencionaba que a los niños pequeños les surge la curiosidad por las partes de sus cuerpos, pero con los adolescentes se pueden discutir temas más complejos como las relaciones de pareja, el consentimiento, métodos anticonceptivos, entre otros. Como mencionaba también, no caigamos en el error de creer que la sexualidad solo implica aspectos biológicos o de reproducción. Con los varones es muy importante que podamos ir promoviendo valores como la igualdad desde pequeños. Una manera de fomentarlo es involucrarlos en quehaceres de la casa y responsabilidades personales. En línea con lo que mencionas, entonces los padres y madres deben dar un acompañamiento constante a los niños mientras van conociendo su sexualidad a lo largo de la vida. Lo menciono porque suele pensarse que solo durante la adolescencia es cuando las personas adultas deben estar constantemente brindando soporte a los hijos. Por supuesto que sí, no esperemos hasta la adolescencia para abordar la sexualidad. Al llegar a esa edad, los niños ya habrán recibido información de otras fuentes, como internet, las redes sociales, sus propios amigos y podrían tener ya ideas equivocadas. Así que, más que una charla o una conversación única, debemos tener un acompañamiento constante con nuestros hijos. Empezar a educar desde una edad temprana, a la larga, asegura vivir una sexualidad informada, libre, con autonomía y en marco con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las lecciones y los valores que les inculquemos a una edad temprana van a permanecer con ellos como adultos también. ¿Y qué hay acerca de las conversaciones con adolescentes quizás ya un poco más grandes? Los papás y mamás a veces se preocupan mucho cuando el niño ya es un adolescente y empieza a pasar más tiempo con los amigos o quizás tiene su primera enamorada. ¿Cómo podemos acompañarlos en esta etapa? De verdad que es bastante comprensible la preocupación de los padres y madres, pero hay que tener en cuenta que si desde niños les hemos venido inculcando valores y hemos normalizado las conversaciones sobre sexualidad con nosotros, entonces nuestros hijos adolescentes se sentirán con la confianza suficiente para preguntarnos y comentarnos lo que deseen. Ellos deben vernos a nosotros como alguien en quien confiar y acudir cada vez que necesiten orientación, ya que en esta etapa los chicos suelen dejarse llevar por las presiones sociales y por el qué dirán, y esto podría llevarlos a realizar actos de manera irresponsable que puedan poner en riesgo su vida o incluso la posibilidad de un embarazo. Uno de los principales miedos de los padres y madres de familia es que al hablarles sobre reproducción o métodos anticonceptivos despierte el interés sexual en los chicos, en los adolescentes de manera prematura. ¿Esto es posible? Yo creo que existen miedos, pero también muchos prejuicios relacionados con la sexualidad. Algunos padres y madres pueden creer que hablar sobre sexualidad con sus hijos hará que ellos empiecen su vida sexual antes de tiempo, pero no es así realmente. Podemos pensar que los estamos protegiendo, pero no es así. Si los hijos no reciben la información necesaria sobre aspectos tan fundamentales para el desarrollo humano como la sexualidad, entonces no van a tener las herramientas necesarias para afrontar con responsabilidad lo que ocurre en un futuro y poder tomar decisiones acertadas. Por otro lado, durante los años de adolescencia, los chicos aumentan su capacidad de reflexionar y pensar asuntos un poco más complejos, como cuando eran niños. Por eso es una buena etapa para abordar otros aspectos de la sexualidad como mencionabas, como por ejemplo el enamoramiento o la igualdad. Claro que sí, es una edad ideal para promover la igualdad y dejar de lado actitudes machistas, ya que todavía hay muchos jóvenes que piensan que es normal lanzar los famosos piropos no consentidos a las chicas, ser celosos o controladores. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, Ale. No es correcto mencionar que es piropo opinar del cuerpo de otras personas sin su consentimiento. En realidad, ahí estamos hablando de acoso sexual y eso es una forma de violencia, una violencia sexual. En este sentido, es importante que nosotros como padres y madres nos involucremos para explicarles que el respeto hacia los demás, especialmente a sus compañeras o mujeres en general, siempre debe primar. Hay que dejarles bien en claro que no está bien emitir opiniones sobre el cuerpo de una mujer, ni insistir en una relación o invitar a salir a alguien cuando ya nos han dicho que no. También me parece bastante fundamental dejarles en claro que la violencia no es una forma para relacionarse con las demás personas y que tampoco es un medio para hacernos respetar. Promovamos en los adolescentes varones valores como el respeto, el afecto, la igualdad y la empatía.
De la misma forma, hay que enseñarles que mediante la comunicación asertiva podemos resolver conflictos. Me parece muy importante lo que acabas de decir, Isabel, fomentar los valores que mencionas en los hijos varones para alejarnos de conductas machistas o violentas. De esta manera, logramos que los chicos se relacionen con las demás personas de forma más horizontal y empática. Pasando a otro tema, quisiera preguntarte por los métodos anticonceptivos. ¿Cómo podemos hablar sobre ellos con los chicos? Considero que es fundamental aclarar que el uso de los métodos anticonceptivos es responsabilidad tanto de hombres como de mujeres. Ese es el principal mensaje que debemos transmitir con los hijos. También hay que aclarar que solo el preservativo es el único método que previene las infecciones de transmisión sexual. A veces hay chicos que no quieren usar preservativos porque su pareja toma ya pastillas anticonceptivas, pero hay que señalarles que el uso de métodos anticonceptivos no es solo para prevenir embarazos, también es para prevenir infecciones de transmisión sexual. Así que, por favor, recalquemos eso en casa con los hijos varones que ya están un poco más grandecitos. Bien, Isabel, sinceramente el uso de los métodos anticonceptivos siempre es responsabilidad de ambos. Sin embargo, debo aclarar que hay algunos papás o mamás que tienen miedo de hablar sobre esto con sus hijos. ¿Por qué crees que existe ese temor? Lo que sucede es que muchas personas adultas hemos recibido una educación muy conservadora. Crecimos en una época en donde todo lo referido a la sexualidad era considerado un tabú y como nadie nos enseñó, entonces crecimos sin un referente o alguien que nos oriente. No obstante, ya los tiempos han cambiado. Ahora si el papá o la mamá no hablan del tema, igual los hijos se enteran a través del Facebook, el TikTok o sus amigos. Estas fuentes de información no son del todo confiables, así que debemos asumir nuestra responsabilidad como papá y mamá en la crianza de nuestros hijos. Y aquí quisiera preguntarte sobre quién debería caer la principal responsabilidad para conversar el tema de sexualidad con los hijos varones. ¿Es con la madre o con el papá? Bueno, la responsabilidad de la crianza siempre es de ambos. Mamá y papá deben mantener diálogos sobre este tema con sus hijos porque así ayudamos a romper con el tabú. Sin embargo, en temas específicos que involucren lo fisiológico, por ejemplo la menstruación en las mujeres o la eyaculación en los varones, es probable que el adolescente busque a la persona adulta de su mismo sexo para conversar. Más que todo porque quiere sentirse identificado y buscar comprensión también. Esto no quiere decir que solo el papá o la mamá deba involucrarse. Lo ideal es que el adolescente tenga confianza en ambos. Muchísimas gracias, Isabel, y antes de terminar esta interesante conversación, ¿tendrás algún consejito final para toda la audiencia que nos está escuchando? Claro que sí, Ale. Me gustaría decirles a todos los papás y mamás que nos están escuchando que ante cualquier pregunta que nos hagan es recomendable nombrar a cada parte del cuerpo por su nombre real, ya que si evitamos hacerlo y decimos palabras como partecitas, cosita y otras formas también de llamarlo, el mensaje que les mandamos es que es algo malo y que no se puede decir. Lo mismo con nuestras actitudes. Los niños y adolescentes se dan cuenta cuando nos sentimos incómodos o cuando también nos avergonzamos. Por lo tanto, se recomienda hablar con naturalidad y confianza. Los niños y adolescentes que conversen sobre sexualidad con sus padres y madres estarán informados para afrontar las situaciones que se les presente con total responsabilidad. Muchas gracias, Isabel, por la grata conversación que hemos tenido. Para mí ha sido todo un placer conversar contigo sobre el acompañamiento que debemos tener como personas adultas acerca de la sexualidad en los varones. Este tema realmente es muy complejo y está lleno de algunos mitos, así que vamos a terminar con nuestro clásico segmento del Tumba Mitos. Por favor, amiga Isabel, ¿puedes ayudarme leyendo el primer enunciado? Por supuesto, Ale. El primer enunciado es: hablar sobre sexualidad genera actividad sexual precoz en adolescentes. Esto es un mito. La sexualidad permite que las y los adolescentes cuiden y respeten sus cuerpos, tomen decisiones responsables, libres e informadas sobre su sexualidad, evitando situaciones de riesgo. Recuerden que los adolescentes reciben información sobre sexualidad de diferentes canales, pero está en nosotros brindarles información de confianza y verdadera para derrumbar prejuicios o mitos que los expongan a mayores riesgos. ¿Me puedes ayudar leyendo el segundo enunciado, por favor, Isabel? Claro que sí. Hablar sobre sexualidad con los hijos solo es hablar sobre embarazos, métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. Esto también es un mito. La sexualidad abarca muchos aspectos, no solo el referido a la reproducción humana.
Involucra hablar sobre el cuidado del cuerpo, enamoramiento, relaciones humanas y mucho más. Muchas gracias, Isabel, por las reflexiones que nos has compartido en el episodio de hoy. Estoy segura de que les ha servido a las mamás y papás que nos escuchan. Y bueno, mi estimada y linda audiencia, hasta aquí llegamos el día de hoy, pero si desean ampliar la información pueden escribir al WhatsApp 948 31 22 25. Tomen nota porque el número es 948 31 22 25. Me despido de ustedes deseándoles un lindo día. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Hablemos sin Vergüenza, microprograma radial que llega gracias al proyecto Nuevas Reglas de Plan International y Cotex.